la verdad que les voy a contar un poco de lo que ha sido la experiencia y hablábamos de leyes a Leeds y es donde comenzábamos a entender en este mismo edificio cómo pasé un montón de años estudiando Derecho y cómo llegué a estar haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy. Entonces aquí les traigo un poco de información y les pongo realmente el contexto de que toda la vida en su momento había deseado ser abogado y la verdad que sea que nada. Y la verdad que en su momento era como que lo que yo creía que quería hacer realmente. Pero me recuerdo muy bien en el primer año de la U, mi hermana también era abogada, ya no ejerce, y digo era porque ya no ejerce. Pero el primer año de la U ella también me dijo a mí como, ¿estás seguro de querer ser abogado? Yo, sí, es lo que he soñado toda mi vida. Y vamos a ver qué pasó, porque en ese momento cuando comenzamos con ese proceso, comenzamos a hacer un cambio donde hoy el crash show vocacional fue algo que entendí, si no estoy mal, fue hace como 2 años, creyendo que al final el cambio de carrera y el entendimiento de lo que quería hacer realmente podía llegar a ser algo malo, pero ha sido algo muy interesante en el proceso de aprendizaje. Entonces ahí comenzamos a hablar que en ese momento cuando yo salí del colegio, yo era de los más pequeños, yo cumplo en enero, entonces cuando entré a la U realmente todavía había entrado con 17 años y, y como les digo, era toda mi vida, había soñado querer ser abogado. Y cuando comencé con ese proceso, comencé a tener como una revelación interesante hace algunos meses, no, tal vez un par de años, que yo me recuerdo que en el colegio hubo un momento en que nos separaron en secciones y nos dijeron, bueno, ¿quiénes quieren estudiar carreras numéricas y quieren estudiar carreras humanísticas? Y yo en ese momento decía, de plano, me voy a humanístico porque siempre he querido ser abogado. Pero realmente hace un par de años acepté de que siempre estaba diciendo mentiras y yo al final no era que quisiera humanístico porque sí, sino es porque me daba mucho miedo los números y detestaba las mates. O sea, eso era algo que para mí sí no me cuadraba y no me entraba en la cabeza. Entonces en ese momento comencé a decir, bueno, ¿qué es lo que quería hacer? Empecé a estudiar lo que yo quería empezar a estudiar, que realmente era derecho y pues empecé en esta universidad y aprendí muchísimas cosas y fue un proceso bien interesante de cómo pudimos aprender muchas de las cosas y empezar a avanzar en el mundo del derecho. Entonces al principio para mí era como, había una serie antes que se llamaba Suits y en su momento yo decía, así es el derecho, qué maravilla. Y eso nos fuimos dando cuenta que no es tan así, ¿sí? Entonces, no es que sea feo, porque al final, insisto, yo creo que cada quien se enamora de su vocación y lo que tiene que hacer, pero es bien diferente cuando uno tiene que salir a encontrarse con esta realidad. A mí me encantaba mucho litigar cuando empecé a trabajar en los primeros bufetes y cuando estuve trabajando en una firma. La parte de litigios era lo que más me gustaba, pero era bien complejo y hay algo que sí es bien difícil en este país. Bueno, realmente en países como Latinoamérica, que muchas veces la ley dice algo pero no se respeta. Entonces hay un serio problema, acá hay todavía una falta de confianza hacia la institución pública, que es algo que se busca poco a poco de crecer y poder potenciar sobre todo esa bandera que nosotros tanto estamos respetando. Y bueno, así fue el comienzo y me recuerdo cuando ya estaba llegando a quinto año, a mí me vendieron la carrera de 5 años, fueron 7, pero bueno, eso es porque así es el concepto de cómo iban trabajando. Y en ese momento todo iba bien, fueron la verdad que 5 años de estar haciendo muchas cosas súper interesantes, pero en el 2008, si no estoy mal, fue cuando estaba yo en quinto año y mi abuelo llevaba siendo presidente del Comité Olímpico muchos años aquí en Guatemala y mi abuelo estaba mal en la cadera. Entonces llegan los Juegos Olímpicos de China y en ese momento mi abuelo se iba a ir solo. Yo le digo, bueno, me voy con vos. Y a mí me dijo, órale, con mucho gusto, pero tenés que pagarte tu pasaje. Se imagina que el pasaje a China en ese momento no era tan barato. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Comenzar a vender un montón de cosas. Y comencé a vender un montón de cosas y al final logré irme. Me fui a China y algo que me pareció espectacular fue haberme encontrado en algún momento dado con algunas señales como estas. No sé si conocerán a los que están ahí, pero en su momento Joseph Blatter fue presidente de la FIFA, Kobe Bryant, realmente uno de mis ídolos, que yo sigo mucho la mentalidad de Black Mamba. Y dato curioso, en este caso estaba viendo la final de los Juegos Olímpicos de Argentina contra Nigeria y ahí tiene la camisa de Messi, que Messi se la tiró cuando estaba terminando el partido. Entonces comenzaron algunas señales porque cuando estaba en los Juegos Olímpicos a mí algo que me sorprendió masivamente fue el hecho de que yo miraba personas y miraba atletas de países donde estaban en guerra, pero estando en los Juegos Olímpicos estaban abrazados como que si nada pasara. Y a mí me comenzó a sorprender porque siempre me ha encantado el deporte, pero cuando llegué a vivir lo que era el espíritu olímpico en ese momento decía, impresionante que realmente, no importa lo que esté pasando en muchos lugares, en ese momento cuando están ahí, lo único que interesaba es que estaban en la élite de la élite. Y más adelante entendí por qué la parte olímpica o los atletas olímpicos para mí marcaron una diferencia. Y me recuerdo que hablando con un amigo de mi abuelo allá en China,
me dijo que quería estudiar, pero en ese momento cuando me decidí, ¿por qué no has pensado en estudiar Derecho Deportivo? Dije, qué cool, la verdad que en lo que había estado de litigios, que me había encantado, pero que era un dolor de cabeza, dije, bueno, capaz en sí puedo comenzar a crear algo relacionado con el tema de Derecho Deportivo. Y en ese momento comencé a estudiar Derecho Deportivo y ahí fue donde dije, bueno, tal vez ahora sí voy a conectar con lo que siempre he querido hacer, porque en el fondo cuando ya estaba en quinto año el tema de Derecho me gustaba, pero no era como que me apasionara. Y en ese momento pues comencé a estudiar y después de sacar eso, si no mal recuerdo, estaba estudiando ese contexto y logré sacar mi tesis. Y lo interesante de la tesis fue que hice un estudio fuerte de cómo tenía el impacto los contratos de deportes y comencé a conocer mucho lo que era el marketing deportivo. Y la verdad que fue súper increíble entender que un alto porcentaje de los ingresos que los atletas generan a nivel mundial vienen con relación a sus derechos de imágenes. Y como el marketing deportivo comienza a generar ese contexto de mucho posicionamiento de marca y sobre todo cómo eso puede comenzar a generar plata de parte de los atletas. Y lo interesante es que dije, no, marketing deportivo, y descubrí, nosotros en Derecho no se había hecho y creo que hasta la fecha del pensum sigue sin ser de esa manera. No teníamos clases de marketing, no teníamos clases de ventas, tuvimos una clase de contabilidad, entonces realmente estábamos como exageradamente ajenos al tema de los números. Yo detestaba los números igual, pero cuando llegué al tema de marketing dije, qué nave, yo voy a estudiar marketing, me parece espectacular, qué maravilla, y en ese momento yo tomé la decisión de estudiar marketing. Pero cuando yo comencé al contexto de estudiar marketing, lo primero que me comenzaron a decir a mí mucha gente era como, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? O sea, nada que ver, ¿qué vas a estudiar? Sos abogado, ¿por qué tienes que irte a estudiar marketing? Pero yo sabía que había algo en el fondo que no estaba tan contento, no es que estuviera arrepentido de haber estudiado Derecho, pero decía, hay algo que todavía no me cuadra y no me sentía como totalmente contento con lo que estaba trabajando. Discutiendo con varias personas, la maestría de marketing de Sports Law, de Derecho Deportivo, en su momento mis viejos me habían ayudado a pagar un porcentaje de la maestría, pero cuando dije, no, me quiero ir a estudiar otra maestría, comenzamos a discutir y tomé la decisión de irme a estudiar un MBA a Buenos Aires. En ese caso ya no fue que me apoyaron mis papás, sino me dijeron, buenísimo, si te quieres ir, órale, pero conseguí plata para irte. Y ahí fue donde uno de los bancos de Guatemala me dio un préstamo estudiantil y me fui con economía de estudiante a Buenos Aires. 80% por la cantidad de deporte que hay en esa ciudad, 20% por aprender, pero sí aprendí, o sea, sí estudié más de algo. Y, y fue un caso curiosísimo porque cuando yo estaba precisamente en esta parte de empezar con el MBA, me comenzó a sorprender la vida porque arranco el MBA y yo estaba súper contento con lo que estaba haciendo y me encantaba, a pesar de que me recuerdo que la primera vez que yo llegué a Buenos Aires, el primer día en que yo llegué a Buenos Aires, fue uno de los momentos más críticos que he vivido en mi vida. Eso lo cuento yo en mi libro, ya les voy a contar que recientemente este año lancé un libro. Pero cuando llegué a Buenos Aires era una época en la que no teníamos tanta conexión con teléfonos. Recientemente creo que habían estado saliendo los BlackBerry y cuando yo llegué no tenía conexión. Entonces yo lo único que hice fue llegar a la casa de un amigo de una amiga que me había aceptado para ser su roommate sin conocerme. Y estando allá, yo comenzaba a decir, bueno, ¿cómo hago para comunicarme? Y mi amiga me dijo, mira, tienes que salir de esta calle, agarras 3, 4 cuadras y llegas al centro comercial. No sé si han ido a Buenos Aires, pero lo interesante de las cuadras de Buenos Aires es que son gigantes, son como de 4 cuadras de aquí de Guate. Entonces la verdad que era bien lejos y en un momento dado en el que yo estaba solo en una ciudad súper chilera, pero completamente solo, después de haber estudiado Derecho, ya sabía lo que quería hacer en mi vida y de repente Diego haciendo locuras, irse a estudiar algo para determinar si quería hacer algo diferente en mi vida. Y en ese momento les juro que hubo un momento en que yo quería llorar y decir, qué estúpido, o sea, qué decisión más atarantada, estoy en Buenos Aires, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Pero bueno, si ya viniste, pues culmina lo que estás haciendo y hay un refrán muy chapín que dice que si ya, pues órale, dale viaje, va. Entonces dije, sigamos y en ese momento pues tal vez esa aversión al riesgo decía, si ya me vine, ya hice todo lo que tenía que hacer, sigamos adelante. Dato curioso es que empiezo la maestría y lo primero que me arrancan, a pesar de haberle ido a los pinches números toda la vida, boom, otra vez. Me agarran management financiero como primera clase y yo decía, de verdad, creo que el universo me está castigando por haber tomado una decisión tan estúpida. ¿Para qué chingado me viene a estudiar algo que no debería haber estudiado cuando soy abogado? Pero esta parte me enseñó algo bien curioso que viene del lema que Malo en su momento mencionaba y era, cuando uno deja de crecer empieza a morir. Y lo curioso es que hay una mentalidad japonesa que habla de Shoshin y es siempre tener una mentalidad de aprendiz.
Y en ese momento comencé a estudiar muchísimo y dije, bueno, a mí esto no me va a comenzar a superar. La verdad que en pocas palabras decía, me la pela, voy a comenzar a estudiar y comencé a estudiar y a estudiar, a estudiar, a estudiar finanzas. Y dije, bueno, voy a tener que entender esta vaina porque no hay de otra. Acomodo el lugar, ya saqué un crédito, lo tengo que pagar. El banco no me va a decir que qué buena onda que no le pague, sino que tengo que ver qué chingados hago para que esta vaina se pague. Y entonces comencé a estudiar y en algún momento dado este roommate me dijo, allá en Buenos Aires también normalmente salir a joder o de fiesta empieza como a la 1 de la mañana. Entonces me recuerdo que eran como a las 11:30, 12 de la medianoche, nosotros terminábamos clases a las 10:45 p.m. y estaba regresando al apartamento cuando me dice, mira, vámonos a tomar una cerveza. Yo le dije, no, pues tengo que estudiar, porque tenía que aprender el tema de finanzas. Yo estaba súper enfocado en estudiar finanzas. Y él me decía, sí, pero ¿a qué viniste aquí a Buenos Aires? No, yo vine a estudiar. Y me dijo, no, venís a aprender. Y aprender significa todas las experiencias que hay alrededor de lo que hay en la situación y elección que habías tomado. En ese momento, para mí fue un clic bien interesante porque entendí la diferencia entre estudiar y aprender. Y estudiar muchas veces es bien interesante, pero por eso en su momento les ponía que cuando yo tenía 17, 18 años, tomar la decisión de estudiar Derecho, en su momento yo decía, tengo que tomar la decisión de lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y después me comencé a dar cuenta que no es cierto. Realmente uno puede cambiar muchas veces en el camino, siempre logrando determinar qué es lo que queremos hacer. No es que los cambios sean malos, sino que el cambio tiene que ser pensado con estrategia o en su momento, no pensado con aversión al riesgo, pero que las cosas fueron saliendo como deberían de salir. Uno de los datos más increíbles o curiosos es que si yo realmente quería regresar al tema del derecho otra vez, alejarme todo un año, o sea, todos estaban ahí caminando y yo apenas estaba empezando. Entonces yo estaba empezando la maestría, mis amigos ya casi se estaban terminando de graduar para comenzar a trabajar ya en firmas y ya comenzaban a ser asociados en las firmas. Y yo decía, yo no soy ni miércoles. Entonces la gente ya haciendo algo importante en la vida, yo decía, ¿yo quién soy? Interesante el dilema de lo que siempre nos buscamos, decimos, ¿para qué chingados vine acá? Y bueno, la cosa es que, insisto, seguí adelante con lo que estaba haciendo y en ese momento termino mi maestría y la verdad que fue impresionante, fue un aprendizaje fenomenal. Y una de las cosas más importantes para mí de haberme ido a Buenos Aires fue entender que mucha gente no se da cuenta de lo que tenemos en Guate hasta que nos vamos fuera. Y cuando estaba fuera, la verdad que esa nostalgia del país es bien chilera, porque la verdad que yo me recuerdo que yo tenía mi caja fuerte en Buenos Aires, tenía como que pasaportes, tenía plata y tenía mis bolsas de frijoles, ¿sí? Porque no conseguía esa vaina y era increíble que uno decía, no, hombre, qué ridículo. Pero la verdad, ya estar más de un año fuera sin comer los frijoles, uno decía, me hace falta ese sabor de casa, esa parte chapina. Y yo siempre he creído, como les decía al inicio, que toda mi vida había querido ser abogado, pero yo creo que era por el espíritu tan fuerte que tengo de que yo cuando veo la bandera de Guate me emociono. A mí la bandera de Guate me llega. Uno de los momentos más chileros que he podido ver ha sido cuando recientemente tuvimos 2 atletas que ganaron la medalla de oro y poder ver que en el momento a televisión mundial estaba viendo a que la bandera de Guate se elevara y sonara el himno de Guatemala y pareciera ser estúpido, pero es un momento exageradamente emotivo porque en Guatemala somos bien cabrones. Lo que pasa es que no la creemos. Y muchas veces comenzamos a compararnos en el camino con otros países, con otros atletas, pero los que seguimos fútbol sabemos que esta selección nos ha hecho soñar un poquito más y uno dice, otra vez desde el pin plata del pescadito que no teníamos ciertas emociones, pero eso significa que sí tenemos amor por la bandera, simplemente nos hemos acostumbrado, hemos normalizado la parte patética de normalizar las situaciones negativas. Entonces en ese momento regreso a Guatemala y tuve la oportunidad de tener 2 ofrecimientos de trabajo. El primero era regresar a trabajar en Derecho, en la parte legal de un banco de Guatemala, que era el mismo banco que me había dado el crédito para irme a estudiar, o empezar a trabajar en una empresa de café. Pero yo también, como lo medio atarantado que era en su momento, decía, bueno, si ya empecé, ya me fui a estudiar el MBA y comencé a trabajar en un montón de cosas, ¿por qué voy a regresar a trabajar Derecho? Si ya me fui a estudiar el MBA y comencemos a hacer una carrera y tomo la total decisión de irme a trabajar a la empresa de café. Una empresa de café donde me estaban ofreciendo ser gerente de operaciones de una nueva división. Todo sonaba súper cool, la verdad que sonaba interesantísimo. Pero no había ni una estructura en el puesto de la empresa y yo tampoco sabía lo que venía a hacer. Entonces, increíble, tomé una decisión de venir a la empresa, me encantaba, súper innovador. 11 meses después, me despiden. Y en ese momento, durante mucho tiempo, fue otro dato curioso que yo cuento y esta es una historia que yo comencé a contar el año pasado en Focus Nights. Es una marca mexicana que cuenta con relación al tema de los fracasos y cómo muchos empresarios o emprendedores hemos pasado por ese proceso. Pero durante mucho tiempo yo siempre decía que habíamos tomado la decisión entre la empresa y yo de ya no seguir juntos, porque me daba vergüenza decir que me habían despedido. Pero en el fondo me fui dando cuenta de que el ser despedido no significa que yo sea menos persona, sea menos profesional o que valiera menos. Simplemente en ese momento, por mi madurez emocional, yo creía que era
o tenía que hacerme valer en el que era estúpido que a uno lo despidieran, porque sonaba como a que eras malo, lo cual no es cierto. Sencillamente no cuadraban los intereses de la empresa ni los intereses que yo estaba buscando, y así fue. Tal fue la situación que me despiden un 15 de octubre y yo para el 15 de noviembre ya tenía un ofrecimiento de trabajo. Me ofrecen la gerencia de mercado y ventas de la Asociación de Gerentes de Guatemala y yo decía, ¿qué chingados está viendo la gente en este loco si me acaban de despedir en ventas? Soy abogado, mi fui a estudiar un MBA y no tengo la menor idea qué chingados estoy haciendo. ¿Por qué me están ofreciendo estos puestos? Pero de plano, yo quería plata, estaba chilero, el puesto estaba cool, tenía gente a mi cargo y dije, órale, en el puesto anterior era una gerencia, pero no tenía gente a mi cargo. Y llegar ahora a tener casi 40 personas a mi cargo decía, que nada, así voy a aprender. Pero seguía diciendo, no entiendo qué están viendo en mí. Entonces, bueno, sí, la cosa es que pasé alrededor de unos casi 5 años trabajando en la Asociación de Gerentes de Guatemala y estando en la Asociación de Gerentes de Guatemala me hacía la pregunta de decir, ¿qué están viendo en mí? O sea, ¿por qué están viendo que se podría trabajar algo o que yo podría hacer algo diferente? Y en ese momento fue de las primeras veces en que dije, órale, tal vez ven algo chilero en mí, voy a comenzar a proponer ideas y si funcionan, pues que nada. Y si no funcionan, pues veamos qué sucede. La cosa es que comenzaron a funcionar muchas ideas y comenzamos a rejuvenecer mucho lo que teníamos como la Asociación de Gerentes de Guatemala. En su momento era una asociación de las más longevas que hay en Guatemala y muy importante porque provee muchos servicios de crecimiento personal y desarrollo personal para las empresas y sus colaboradores en un formato muy accesible. Entonces comenzó a funcionar, tal fue que cuando yo estaba como a la mitad del entre cuarto y quinto año de estar en esta empresa, se acerca un amigo también abogado de esta universidad y me dice, mira, te quiero para la empresa, que es una empresa que se llamaba Affinity en su momento y era especialización en la comercialización de seguros masivos. Y era una mezcla entre operaciones, entre ventas y tecnología. Pero la verdad que eso no me interesaba, sino lo que más me interesaba es que me dijeron, la sede central de esta empresa está en Dominicana. Y a mí en mi cabeza siempre tuve un sueño de decir, yo quiero viajar cuando trabaje. Y fue algo maravilloso y eso fue lo que realmente en ese momento como que me capturó en la oportunidad de tomar esta decisión. Fue tan increíble que tomé la decisión porque tomé la decisión de empezar a trabajar. Si no estoy mal, llevaba como un mes de haberme casado y en ese momento tomé la decisión de cambiarme de trabajo después de estar casi 5 años en un puesto estable. Y decía, ¿qué chingados estoy haciendo? Empezando supuestamente familia, no tengo la menor idea qué estoy haciendo. Pero en ese momento fue increíble, me dicen, mira Diego, la sede central está en Dominicana y en un mes te vas a ir. Y decía, se hizo, mi sueño se hizo realidad, voy a comenzar a viajar y en efecto al primer mes me fui a Dominicana y durante 9 años fue el único viaje que tuve. Entonces el dato curioso es que por lo que yo tomé la decisión de irme a esa empresa, casi 10 años de estar en el mundo de los seguros masivos, fue el único viaje que tuve. Entonces aprendí muchas cosas, pero al final comencé a darme cuenta en el que qué es lo que estaba queriendo hacer. Y bueno, pasó el tiempo, pero lo interesante fue que como al año 6, si mal no estoy, sí, al año 6 ahí estaba, precisamente surge la oportunidad, estábamos en la pandemia, y cuando estaba en el año 6 cae la pandemia y surgió algo bien interesante que me enseñó mucho el mundo de las ventas. Cuando estábamos en la pandemia comenzó a surgir mucho el tema de la tecnología. Hoy lógicamente lo vemos súper viable, sobre todo el año 2025 con tanta explosión de la inteligencia artificial, pero el año 2020 fue un año de aceleración digital muy importante, sobre todo en el tema de las videollamadas. Se cambió el formato del trabajo al teletrabajo de una manera obligatoria. Pero el dato curioso es que no toda la gente conocía la tecnología y sobre todo había muchísima gente que cuando quería decir, no sé, te voy a mandar un link para el Zoom, había mucha gente que no sabía ni qué era link ni qué era Zoom. Tal es el caso de que hubo una acción en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos que su acrónimo de la acción es Zoom y no es la empresa de videollamadas. Y esa empresa incrementó muchísimo su valor porque la gente no entendía qué chingados le estaba apostando. Cuando comencé a darme cuenta de que había un problema de tecnología, había un nicho en específico. Y las personas de la tercera edad, algunos abuelos, comenzaron a darse cuenta de que realmente no sabían nada de tecnología. Entonces, mira, te voy a mandar un link de Zoom para tu círculo de estudio, tu círculo de oración, o mira, vamos a celebrar un cumpleaños y nos vamos a ver todos en Zoom. Y la gente decía, pues no tengo la menor idea qué chingados hacer. Dato circunstancial, comencé a darme cuenta que los abuelos le pedían ayuda a sus nietos. Entonces le decían así como, mira, ayúdame. La primera vez el nieto era con mucho gusto, abuelito. Buenísimo. La segunda vez era con mucho gusto, abuelito. Ya. Cuando era las número 100 era como, ¿en qué momento te vas a morir, abuelito? No se metieron, no le decían eso. Pero dato curioso es que ya no era lo mismo y se aburrían. Y realmente era tedioso estar repitiendo la misma ayuda. Pero la gente grande no quería solo no solo quería que les resolvieran, sino querían aprender. Y en ese momento comencé a observar el mercado y dije, bueno, si los nietos desgraciados ya están queriendo que se muera el abuelito, ¿por qué no contratan a un nieto en alquiler
que tiene ganas de enseñar, que sabe de tecnología y pues al final puede ser un negocio interesante. La cosa es que la marca comenzó a pegar. Comenzó a pegar, fue súper increíble en un círculo en específico, sobre todo en círculos de mujeres que lo que hacían era tener a alguien de confianza que atendiera a sus papás. Y yo les juro que comencé a ayudar muchísimo con Nieto en Alquiler, no solo en el tema de Zoom, sino a veces era para ponerle subtítulos a Netflix. Imagínense a una persona que te voy a llamar por WhatsApp, imagínense en videollamada con el teléfono y enséñame la televisión y estaba viéndolo en formato selfie. Yo era como, Madre Santísima, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pero era mucha paciencia y lo que quería la gente en ese momento no solo era aprender, sino era hablar con alguien. Yo me comencé a dar cuenta de que a mí me gusta mucho escuchar, me gusta mucho comenzar a determinar cómo puedo ser de ayuda. Y la cosa es que comenzó a crecer la marca. Un montón de gente me comenzó a contratar y entonces todo lo hacía remoto, instalaba programas, ayudaba a ver desde correos, cómo usar PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzó a pegar tanto la marca que en su momento viene la empresa en la que estaba trabajando y me dice, Diego, mano, la marca que sacaste, espectacular. Si tú quieres seguir con tu marca, te tienes que ir de la empresa. Pero si te quieres quedar en la empresa, tu marca tiene que morir. La marca había pegado, pero no mantenía a mi familia. En ese momento ya tenía 2 hijos. Y la marca, aunque fuera reconocida, no me estaba dando de comer, pero la empresa a la que estaba trabajando, lógicamente sí. Entonces, en ese momento, boom, dicen, nada que ver, no puedes seguir con la marca. Y créanme lo que en ese momento decía, no, chinga, esa es la única idea buena que he tenido en mi vida y ahorita me la están haciendo matar. Pero bueno, en ese momento, pues, les garantizo que tenía yo mucha frustración, era tristeza, era enojo, porque decía, no puede ser de verdad. O sea, no era solo de que la marca fuera cool, sino que yo creía que tenía un impacto positivo, porque estaba ayudando gente que en su momento quería ser ayudada. Pero bueno, al final lo que dije yo es, tengo que tener una decisión estratégica de pensar en mi familia, no puedo cometer las mismas estupideces de cuando me fui a estudiar un MBA sin saber qué chingados quería. Pero al final dije que la marca se duerma, esto no me está generando suficiente plata, no me preocupa. Pero lo que sí entendí, sobre todo cuando yo tenía este concepto de enojo y frustración, fue que dije, no me voy a dejar ganar, y fue un pensamiento muy personal mío. Dije, no me voy a dejar ganar en el sentido de que esto no me va a hacer bajar y no me va a limitar a lo que quiero hacer. Y comencé a definir realmente cómo canalizaba ese enojo y frustración. Y fue uno de los conceptos más interesantes que entendí, que el ser humano al final, el dolor no hace nada para el ser humano, sino hace cómo nosotros lo interpretamos. Y eso lo decía Epicteto en su momento, que nosotros depende cómo veamos las situaciones, que es lo que vamos a poder aterrizar. Y por eso, en algún momento dado, comparto algunas verdades brutales donde digo que el dolor no transforma por sí solo, sino cómo lo interpretamos. Y el concepto de cómo lo interpretamos significa que el dolor es puro combustible. O lo usamos o nos consume. Y por eso es que la gente a veces se queda amarrada en decisiones negativas. Pero en este caso dije, no, yo no lo voy a dejar de esa manera, y comencé en esa época. Yo escuchaba muchísimos podcasts, escuchaba muchísimos audiolibros y me gustaba mucho consumir contenido. Y por las automatizaciones que tenía en la empresa de seguros, me sobraba tiempo. Entonces me pareció genial y Netflix no iba a la velocidad que quería, entonces las series se acababan y decía, bueno, ¿qué chingados hago? Comencé a escuchar libros, a escuchar podcasts y comencé a adquirir muchísimo conocimiento que también mi viejo me había enseñado. Y entonces en algún momento dado, comenzando a ver este concepto, me topo con una agencia de marketing y comienzo a decir, quiero lanzar mi marca. Comencé a escuchar un podcast en ventas de un mexicano y decía, hazte autoridad en tu nicho, en tu localidad. Y dije, bueno, no veo mucha gente que está haciendo o enseñando tema de ventas de una manera chilera, de una manera real. Cuando yo estaba en el mundo de los seguros, me comencé a dar cuenta de que muchísima gente se mete al mundo de ventas, no porque quiere, sino porque no hay de otra. Muchas veces cuando llegamos a las empresas, llegamos a pedir trabajo, decir, mira, no tienes trabajo, aunque sea de vendedor. Y realmente yo decía, no puede ser, o sea, creo que vender es bien interesante y lo podemos hacer de una manera muy buena, y al final las empresas no sobreviven sin ventas. Dije, la verdad que me he catalogado como una persona vendedora desde muy pequeño. He tenido varias empresas, he quebrado un par y ha sido un proceso interesante de aprendizaje en el proceso de decir, voy a lanzar una marca que sea disruptiva. Y por eso tomé la decisión de lanzar el Puto Amo de las Ventas, donde nace la marca amarrada de 2 conceptos. Primero, Puto Amo, porque tiene 2 connotaciones. Primero, Puto Amo significa, deportivamente es como se comenzaban a hablar hace mucho tiempo cuando Mourinho y Guardiola estaban siendo entrenadores o DTs del Madrid y del Barcelona, se peleaban en la época de la pandemia, decían, él es el puto amo de la Champions, no, él es el puto amo de la sala de conferencias, y decía, voy a agarrar este trend en su momento. Y puto amo es alguien que denomina como ser experto en algo. Y casualmente estaba escuchando un libro de Tim Ferriss que decía que ser experto es aquel que sabe un poquito más que el promedio. Entonces, cuando yo dije que nada, la verdad que me considero que sea un poquito más que el promedio, voy a ver cómo puedo comenzar a trabajar eso. Y toda la gente estaba súper contenta a mi alrededor y me decía, Diego, estás loco, nada que ver, lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque al final, donde yo aprendí mucho tema de consultoría fue con la empresa de mi viejo, y era una consultora que se dedicaba al coaching. Pero cuando yo comencé a cambiar mi handle de Instagram y poner el puto amo de las ventas,
la gente creía que era una broma, creía que me estaban haciendo alguna broma o me habían hackeado mi cuenta y era como que nada que ver este loco, ¿qué ondas? Pero yo tomé una decisión interesante de lanzar la marca junto con el podcast, que como bien mencionaba Malú, ese podcast es el podcast en ventas más longevo acá en la región de América Central y el Caribe. Y en ese momento comencé a lanzar el primer episodio, salió el 1 de julio del año 2020. Y como yo siempre molesto al principio el podcast, yo medio comencé a sonar en Guate como en el episodio 70, significa que eran como 70 semanas realmente de poder estar dando contenido. Y yo durante 70 semanas pensé que solo mi esposa me escuchaba y después me di cuenta que ni ella me escuchaba. Pero en ese momento comenzó a generar más impacto desde el punto de vista de la disciplina que yo estaba transmitiendo. Entonces la cosa es que nace la marca y cuando nace la marca comienzo a creer un poquito más en mí, comienzo a decir, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué estamos haciendo en la pandemia? ¿Qué estamos trabajando? ¿Cómo lo podemos hacer? Y comienza a hacer un crecimiento interesante donde la marca y el podcast comienza a retomar un respaldo interesante y en los últimos 3 años he llevado la bandera de Guate por más de 14 países en Latinoamérica exportando servicios desde el punto de vista de poder llevar esta marca que al principio me decía la gente, nadie te va a contratar, eso no va a pasar, Guate es demasiado conservadora para que te contraten. Y eso fue interesante cuando hoy hemos podido entrenar en los últimos 5 años a más de 10,000 personas en 14 países en Latinoamérica. Y eso significa de que hay mucho espacio para hacer cosas innovadoras y distintas. Y si un abogado paró haciendo esto, todo es posible. Entonces eso comenzó a ser, como les mencioné, el 30 de enero lancé mi primer libro que se llama Vender es obvio o no, lo que nadie te dice de las ventas para que dejes de joderte la vida a los demás. Porque en el mundo de las ventas pareciera ser una competencia constante, pero nosotros nos enfocamos mucho en el desarrollo de la persona. Y tenemos una frase, un capítulo del libro se llama Ser persona está de moda. Y es para mí muy importante entender que depende de la situación en la que estamos. Todos nos estamos vendiendo siempre. Estamos vendiéndonos con nuestros papás, estamos vendiéndonos con nuestro jefe, estamos vendiendo nuestra imagen, estamos vendiendo nuestro trabajo, estamos vendiendo nuestra amistad de pareja, lo que ustedes quieran. Todo el tiempo nos estamos vendiendo, pero nadie se quiere preparar para vender. Entonces muchas veces pareciera ser obvio, pero el proceso de la venta es un proceso lineal que no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Ha cambiado mucho la tecnología, los canales de comunicación y algo muy curioso, ha cambiado mucho el comportamiento humano. Hoy, dato curioso es que tenemos 7 generaciones vivas. Es la primera vez en la historia del ser humano, si nosotros todavía tomamos a la generación silenciosa, que tenemos 7 generaciones vivas y las 7 generaciones se comunican de manera distinta. Y es un dolor de cabeza. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, que el mundo de las ventas es tener relaciones interpersonales, es como decía Confucio, el ser humano es el único animal que complica todo lo simple. A veces descartamos ideas simplemente porque son simples. Y eso es algo que normalmente comenzamos a cuestionar. Y eso ha permitido, la semana pasada, si no estoy mal, ayer, hace una semana, ahí salió una foto y hay un video donde culmino la gira de 8 países que tuvimos en el segundo año del Congreso Nacional de Ventas. Pero imagínense que desde que yo estaba en Buenos Aires, desde que iba tomando mi decisión de hacer un montón de cosas y tomando decisiones arriesgadas, llegamos a tener eventos como este que les muestro un extracto de cómo me gusta a mí terminar mis eventos normalmente cuando son conferencias. Así que vénganse para acá, aquí estamos. Listo, ahí estamos a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias, Guatemala. Entonces termino esto y la verdad que fue un evento bien chilero porque durante 2 años hicimos la gira 2 veces desde el punto de vista de ir por 8 países, todo lo que es América Central y el Caribe, y pudiendo llevar el entrenamiento que uno de los retos más grandes era, 1, que aceptaran la marca en Guate, era una marca disruptiva. 2, ¿será que puedo entrenar a la gente de El Salvador? ¿Será que Honduras me va a captar? ¿Será que Nicaragua, Costa Rica lo van a entender? ¿Será que Panamá? ¿Será que en el Caribe, si voy a Puerto Rico o a Dominicana, van a entender el mensaje como lo estoy dando? Entonces comencé a entrenarme muchísimo en cómo dar conferencias y comenzar a mejorar mucho la manera en la que me comunico, cómo comenzó a transmitir información y que para mí uno de los grandes impactos que he tenido en esta carrera ha sido que el consumo de contenido para mí ha sido la clave. No es que sea tan innovador, sé que soy bueno para hablar, pero me gusta mejorar mucho el concepto de mi oratoria, pero sobre todo lo que sí les digo es que yo interpreto mucho de lo que leo y escucho. Y eso es lo que le digo a la gente. Si de todo lo que digo, aunque sea, se llaman las ganas de comenzar a escuchar más podcast o de comenzar a escuchar más libros o de repente de querer leer un libro más, yo para mí le puedo llamar victoria estar acá. Porque yo creo que eso es lo que nos hace falta. Se ha perdido mucho la curiosidad porque en el momento que podemos sacar DPI decimos yo ya lo sé todo. Y es mentira, no sabemos nada. Yo entre más cosas aprendo y me recuerdo que hay un libro de Francesca Gino que se llama Talento Rebelde y ella dice, las personas entre más contenido consumimos, entre más sabemos, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Pero lo interesante es que el ego nos hace ver de que nosotros tenemos que saber todo.
Y por eso regresaba al concepto de 17, 18 años. ¿Qué chingados sabemos a esa edad qué queremos hacer para los 40 o los 60? ¿Sabíamos que iba a cambiar tan rápido la vida? No sabíamos. Y antes, cuando hablamos con nuestros abuelos, con nuestros papás, cada década ha ido cambiando. Pero el problema de antes es que antes cambiaba cada década, después cambiaba cada 5 años, después cambiaba cada año, ahora está cambiando cada día. Yo me recuerdo que hace 2 años empecé a dar entrenamientos en inteligencia artificial cuando habían alrededor de 20,000 aplicaciones de inteligencia artificial. Hoy hay más de 1,000,000. Y el tema es que los cambios son demasiado drásticos y rápidos. Entonces, si nosotros no logramos alinearnos en el consumo de contenido, adentrándonos a la velocidad del cambio del mercado, nos van a dejar atrás. Entonces, ahí es donde me comencé a llevar ciertos aprendizajes y para mí uno de los más importantes que siempre pregunto es, ¿qué creen ustedes que es lo contrario al éxito? Pregunto. Y precisamente, y es lo que mucha gente normalmente no me dice. Casi siempre la gente me dice, es el fracaso. Y en efecto, yo aprendí que no es el fracaso, sino es no accionar. Porque mucha gente pretende creer que el éxito llega sin caernos, y eso es mentira. ¿Cuántas veces no cometí errores en el camino que en su momento para mí eran criminales y decía lo peor que pude haber hecho en mi vida? Y hoy me doy para atrás cuenta. Y lo que ha sido para mí posiblemente la clave del éxito es probar y volver a probar y volver a probar y volver a probar, siempre con una estrategia de hacia dónde quiero llegar. Y entendiendo cuáles eran mis habilidades y qué es lo que yo quería hacer y qué es lo que quería alcanzar. Entonces me di cuenta que al final lo que nos va dando la vida es que la vida nos va a dar un montón de cosas y nos va a dar la misma vaina una y otra vez, solo que en envoltorio diferente. Y si nosotros no aprendemos a accionar, como bien lo estabas diciendo, precisamente es donde nos comienza a pegar fuerte. Y por eso entendí yo que en la comparación nace la infelicidad, porque cuando nosotros entendemos y queremos compararnos con los demás, cada quien lleva su velocidad. No porque mis amigos en su momento estuvieran bien cuando estaban siendo abogados y yo estaba empezando a estudiar mi maestría, yo estaba mal y ellos estaban bien. No significa que hoy estoy bien y ellos estén mal. Cada quien lleva su barco. El problema es que casi siempre nos estamos comparando en quién tiene el otro, por qué el otro es más inteligente, por qué el otro es más popular, por qué el otro tiene, por qué yo no tengo. Y es una mentalidad que nos han inculcado en la mentalidad de la escasez. ¿Por qué la gente tiene y por qué yo no tengo? Y hay un libro de Andrés Oppenheimer que hablaba de un concepto bien interesante y él mencionaba que el último libro se llama Cómo salir del pozo. Hizo un estudio sobre el concepto de la felicidad y él estudiaba mucho el concepto de la felicidad, sobre todo en países escandinavos, donde los índices de la felicidad son altísimos, pero uno de esos países, o sea, llegamos a visitar los países y el país es aburridísimo, o sea, no pasa nada. Por eso es que el índice de felicidad es porque no tienen esa adrenalina que tenemos nosotros aquí de que si me van a robar o no, no se me interesa, no ese es el concepto de adrenalina, pero lo que sí decía Andrés Oppenheimer en el libro es, para que pueda existir felicidad en el mundo, lo que tiene que primero eliminarse es la envidia. Y el problema de la envidia es que el envidioso no quiere lo que tú tienes, sino quiere que tú no tengas lo que tú tienes. Y ahí es donde comienza el problema. Porque al final no es que yo quiera tener lo que tú estás teniendo, sino porque tú vas bien y yo no voy bien. Y es porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta de hacia dónde vamos. Y no tenemos que resolver todo. Hoy les puedo decir que a mis 40 años no lo tengo resuelto todo. Sin embargo, lo que sí sé es que voy a seguir intentando y lo que sí estoy garantizando es que tengo las habilidades suficientes para no morirme de hambre y lo voy a hacer. Y eso que voy no solo en la parte negativa de qué necesito, sino de qué quiero. Y eso es uno de los conceptos más fuertes que yo lanzo en el libro es, si lo crees, lo creas. Pero el concepto es que no es como que uno diga, yo quiero dinero, porque ni estirando la mano por limosna nos dan, sino nos dan oportunidades. Y eso fue lo que me fui dando cuenta en el camino. Y ya no solo es no morirme de hambre, es cómo llegar a tener esa independencia financiera y comenzar a conocer a muchas personas que en su momento yo admiraba y que decía es imposible poder llegar ahí. Y es muy posible cuando comenzamos a avanzar en el proceso. Y por eso es que Confucio, otra de las frases que dice que a mí me ha marcado mucho la vida, es que dice que el ser humano tiene 2 vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una. El tema es que cuando tenemos cierta edad, en algún momento decimos, bueno, tengo toda la vida por delante. Y la verdad es que ojalá, pero es mentira. Yo he preguntado muchas veces, igual pregunto aquí, pero casi seguro que no. Nadie es que tengamos asegurado y garantizado el día de mañana. Nadie me puede jurar a mí que mañana va a amanecer. Claro, asumimos que va a pasar y damos por sentado que va a pasar, pero el problema es que no lo podemos garantizar. Entonces, no importa lo que estemos haciendo hoy con el fin principal de que ustedes se sientan bien. Pero también se ha vendido un concepto basado como la perfección y que mucha gente quiere ser perfeccionista. Y yo lo que digo es precisamente basarnos en que el perfeccionista quiere que todo salga bien. Pero entendí en un podcast de Mel Robbins que ella decía, perfeccionista es quererle quedar bien a todos sin quedarme bien a mí mismo. Y por eso es que la palabra excelencia es cuando yo le quiero quedar bien a la persona más importante que soy yo.
pero lastimosamente no he encontrado todavía cómo acelerar esa madurez emocional que yo a los 17 años no tenía. Pero también a veces me pongo a pensar y digo, ¿será que hubiera hecho las mismas estupideces si hubiera tenido la madurez emocional y estar en donde estoy? Entonces lo que logré entender es, hay que vivir el día a día diciendo si hoy estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, si yo me siento bien con mis valores, con mi integridad, si yo me siento bien siendo yo. ¿Por qué? Porque yo tengo entrenamientos y hay un entrenamiento que doy que se llama Liderazgo Altamente Rebelde, basado en este libro de Francesca Gino que les decía, donde logré entender que la rebeldía hoy es puramente la autenticidad que nosotros podemos tener. Entonces, ser auténticos, el problema es que muchas veces no logramos qué es ser auténtico, porque si soy auténtico, capaz no voy a ser amigo de mis amigos, capaz voy a comenzar a separarme de mis amigos. Y por eso quiero ir aterrizando en una frase de un famosísimo filósofo llamado Snoop Dogg, en donde este cuate explicó un concepto de la brecha o el gap, y él comenzó a decir, en algún momento dado, cuando nosotros tenemos nuestros amigos, estamos en este momento. Y si nosotros queremos comenzar a crecer y a invertir en nosotros, va a comenzar a pasar esto. Y nos vamos a separar. Y esa brecha entre mis amigos y yo va a ser muy lejana. Y hay una sola manera en la que yo puedo regresar a estar con mis amigos, y es cuando comienzo a bajar nivel otra vez. Porque muchas veces nos decían que había que ser la persona más inteligente del salón. Pero yo logré entender que si eres la persona más inteligente del salón, estás en el salón equivocado. La única manera de poder crecer es incomodarnos, y lo interesante es que la mente está hecha para no sufrir estrés. Nuestro cerebro es un cerebro súper primitivo, pero la única manera de poder construir y crecer lo que queremos hacer es incomodarnos. El problema es que casi siempre la salida más fácil es la que nosotros queremos tomar. Entonces, durante todo el proceso que hemos podido vivir y la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes ha sido el poder contarles que hoy no sé si decirles, les quiero contar mi historia de éxito, porque el éxito es otra vez un concepto exageradamente subjetivo, pero que yo hoy sí puedo considerar que estoy viviendo un concepto japonés llamado el Ikigai. Y el Ikigai es cuando tú estás haciendo algo para lo que sos bueno, tú estás haciendo algo por lo que te están pagando, tú estás haciendo algo que está impactando a la gente y tienes un concepto en donde realmente ese Ikigai se denomina felicidad. Y hay un amigo mío, Chapín también, que se llama Alan Tenenbaum. Él es una persona que quedó cuadraplégica a través de un accidente y es un tipo que vive eminentemente feliz. Llega un momento en el que es tan feliz que a veces es detestable, desgraciado. Y yo le decía, Alan, pero ¿por qué siempre estás tan feliz? Porque le decía, estás en silla de ruedas, o sea, hablemos realidades. Y me dice, pero ¿por qué no va a ser feliz? Tengo a mi hija, tengo a mi esposa. Y él me enseñó que para mí la fórmula de la felicidad es nada más ni nada menos que sumarle actitud más gratitud. Y el problema es que no nos damos cuenta de lo que tenemos. El hecho de poder estar en esta universidad, de las mejores universidades de la región, ni siquiera del país, lo que se está invirtiendo en nosotros, el tiempo que estamos invirtiendo. Y muchas veces cuando somos pequeños queremos ser grandes y cuando somos grandes queremos ser pequeños y es bien estúpido la vida. Te digo, yo estoy empezando siempre mis conferencias ahora con una frase que dice, ser adulto ha sido el sueño más estúpido que tuve desde niño. Porque si ser adulto no es divertido, realmente me parece ridículo. Y el tema es, se los juro, que se pueden hacer cosas bien interesantes, pero el fin principal es comenzar a tener esas ganas de accionar, de tomar riesgos, pero sobre todo, como decía Warren Buffett, no es siempre que el riesgo sea un riesgo, sino el riesgo disminuye su impacto cuando yo me preparo. El problema es que la gente no quiere prepararse. Es bien fácil sobresalir en esta región, siempre y cuando estén dispuestos a sacrificar, no a sufrir. Así que eso es lo que les traía el día de hoy, y una de las cosas que más me interesó a mí fue, me recuerdo que estaba en Colombia en un viaje y quería lanzar mi libro y no lanzaba mi libro porque en el fondo yo decía, estoy ocupado, no tengo tiempo y hacía un montón de estupideces, pero en el fondo la verdad que estaba asustado de decir, ¿y si saco mi libro y nadie lo compra? Y en el fondo tuve que aceptar de que tenía temor. Y casualmente cuando estaba en eso, decir, no, es que la verdad, yo estaba hablando con mi esposa y le digo, mira, ¿sabes qué? Lo voy a lanzar y aunque sea, me compras vos uno. Y me dijo así como, me lo vas a regalar, pero no importa, pero al menos iba a haber un ejemplar entregado. Y casualmente un mentor de México me envió una imagen en Instagram y en ese momento me pegó otra vez lo que había sentido cuando estaba en la Asociación de Gerentes de Guatemala y me envió esta imagen. Y sencillamente dice, crea en usted mismo. Y yo creo que para mí esa ha sido la clave del éxito. Entender de que somos bien pilas, de que cada uno de nosotros tenemos un montón de cosas que podemos hacer, pero el mayor problema es que a veces queremos hacer lo que la gente piensa de nosotros. Y les reitero, el concepto de excelencia a mí me parece maravilloso porque es como quedo bien conmigo mismo, siempre dando los estandartes de sus valores, de su integridad y de lo que ustedes crean que es bueno o no es bueno. Pero al final, decía Sofía Contreras, muchas veces queremos caerle bien a la gente y no nos damos cuenta que el día que nos muramos van a llegar un montón de gente a nuestro funeral, espero.
Un alto porcentaje de la gente que va a ir a nuestro funeral se va a ir a su casa y posiblemente se va a olvidar de nosotros. Un porcentaje pequeño nos va a recordar un par de semanas y un porcentaje muy pequeño nos va a recordar un par de años. Y al final esa gente se va a morir también. Entonces, ¿estamos haciendo esto por la gente que se va a olvidar de nosotros o por dejar un legado que es su nombre? Y ese es el cuestionamiento. Por eso es crear ustedes mismos y hagan lo que tengan que hacer. Y la verdad que les agradezco muchísimo el que me hayan podido acompañar en esta locura y poderles contar cómo llegué a ser el amo de las ventas. Así que muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Has logrado aplicar todo tu trayecto de leyes en lo que estás haciendo ahorita? ¿O te ayudó para algo? Sí me ayudó para algo. Me ayudó para dos cosas. Primero, cuando llegué al mundo de los seguros, fue interesante por tener un perfil legal porque había que analizar muchas, ya se me olvidó porque no soy abogado, pero eran los acuerdos que sacaba la Junta Monetaria. Entonces el poder interpretar normativa me daba un beneficio a la hora de poder tener esa posición comercial porque sabía que sí se podía hacer y que no se podía hacer. Entre comillas, porque tampoco es que me supiera todo. Pero yo creo que lo que me dio el aspecto más importante para mí es que en el mundo de las empresas, de la misma manera que la Constitución dice que no podemos alegar ignorancia de ley, el haber estudiado Derecho me dio una estructura y me dio un conocimiento de lo que como empresarios hoy podemos hacer, qué es lo correcto y que al final nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe, contrario a lo que los funcionarios tienen que hacer, que solo pueden hacer lo que la ley les permite. Entonces, tener ese contexto de ley me ha permitido a mí ser más eficiente en poder estructurar mis empresas de una manera menos compleja. Eso ha sido un impacto bien interesante. No me arrepiento en lo más mínimo de estudiar Derecho y si tuviera que volver a repetir hoy a la fecha, no cambiaría nada. Gracias. Buena onda. Tengo dos, de hecho. La primera es como que, ¿cuál es el consejo que tú le darías a la gente que tiene como que miedo de enfrentar las cosas? Porque mucha gente tiene miedo de abrir su emprendimiento o subir videos por miedo a lo que dirán o que pensarán de las otras personas. Entonces, es interesante que lo que tú pusiste, que lo que la gente piensa que es fracaso, en verdad no es accionar. ¿Cómo se comparte o cómo se puede combatir contra ese miedo que usualmente la gente para de hacerlo por el miedo de qué dirán o qué pensarán? Y mi segunda pregunta es, ¿qué manera puedes hacer o cómo puedes lograr llegar a tu marca? Porque el ramo de las ventas es lo que se convirtió en tu marca y es lo que la gente puede ubicarte, pero mucha gente que cuando empieza estos emprendimientos que decide hacerlo, le cuesta un engagement de que la gente pueda reconocerlo por esto directamente. Entonces, ¿cuál es tu consejo en la hora de que tenés tu emprendimiento, tu marca, saber cuál es como que esa frase o ese catch que la gente pueda identificarte? Órale, buenísimo. Entonces vámonos si querés con la primera y es, mira, yo creo que el temor de lo que la gente va a decir viene mucho con relación a la madurez emocional. Y yo también les puedo decir, no, crean en ustedes, sí vayan, pero tener 17, 18 años, la verdad que yo les puedo contar una historia y es, cuando yo entré a la Marro, muchos de mis amigos, yo venía del Javier y muchos de mis amigos se fueron a la Andívar, que venía con el concepto jesuita. Yo me vine a la Marro sencillamente porque mi hermana estudiaba aquí, no era como que me daba lo mismo una y otra, estaba aceptada en las dos, pero mi hermana venía a estudiar Derecho aquí, pues sigamos los pasos de mi hermana, yo siempre he querido ser abogado, that's it. Pero yo tuve un problema. Cuando yo empecé la U, mi viejo tenía una manera interesante de darnos plata y él en lugar de darnos plata mes a menos decía, aquí está la plata de tu semestre. Entonces cuando nos daba plata por semestre era como, wow, tengo un montón de pisto, pero me duró un mes y medio. Entonces ahí fue donde comencé a darme cuenta yo de que yo quería mucho fit-in en su momento y tuve un problema de validación bien serio que lo entendí después a través de la psicología. Entonces no te puedo decir que, vamos, crean en ustedes. Va a depender mucho de la madurez emocional, que no necesariamente va por la edad. Hay gente muy madura emocionalmente joven o hay gente que es totalmente inmadura emocionalmente aunque tenga 90 años. Entonces, lo primero que te digo, para mí lo que he aprendido es a escuchar la intuición. Siempre algo bien curioso es que llamarle como le querrás, pero la intuición es algo que siempre te va a decir qué es lo correcto aunque duela. Pero es que tanta certeza tenés de creer en vos. Y eso es uno de los problemas más grandes. El síndrome del impostor es algo que tenemos todos y no nos creemos suficientes. Y te juro que todos somos suficientes. El problema es que requiere disciplina, que es la segunda que te iba a decir. Estuve ahorita en Honduras hace un par de semanas, tuvimos los últimos 4 países donde estuvimos en Honduras, Costa Rica, Dominicana y culminamos en Guate con ese video que les mostraba. Y cuando estábamos en Honduras, el aeropuerto internacional de Tegucigalpa queda como a 100 y pico kilómetros, se llama el Palmerolas.
Y iba yo con una de las speakers, que era una uruguaya, y comenzamos a discutir el tema de Latinoamérica. Y comenzábamos a entender de que lo que le falta a Latinoamérica versus un montón de países es disciplina y constancia. Porque el problema es que muchas veces llegan emprendedores conmigo y me dicen, Diego, mi emprendimiento no va bien. Hombre, contame, ¿hace cuánto empezaste? 2 semanas. Entonces yo les digo, puede ser que sí, a veces pegue, puede ser que no, pero lo que sí te puedo garantizar es que yo hoy creo que uno de los impactos más fuertes de mi marca, me lo decían ayer en un entrenamiento que teníamos, es la marca es disruptiva, pero creo que el balance entre la marca y mi forma de ser, porque muchas veces cuando la gente escucha el amo las ventas se espera que yo venga a hablar malas palabras, que yo venga a hablar de una manera no profesional y no es cierto. Entonces el contraste es bien interesante, pero lo que me dicen a mí es que denotas autenticidad y eso creo que ha sido la clave. El reto es encontrar tu propia autenticidad en el momento preciso. Para mí es uno de los grandes retos, que la única manera es aprendiendo a escucharte, pero nadie nos enseña que la inteligencia emocional es algo que se aprende. Entonces, te di una ecuación súper complicada, pero el resumen de lo que te puedo mencionar en el 1 y en el 2 es, siempre hay algo que te va a decir que eso querés hacer, y yo te lo puedo jurar, desde que me fui a los Juegos Olímpicos, yo decía, hay algo que quiero hacer. Yo quería entrenar equipos de alto rendimiento como atletas olímpicos y me costó muchísimos años entenderlo. Entonces, insisto, la vida no es una carrera. Lo que tengamos que hacer es que hoy sentirte feliz, y yo siempre le digo a la gente, si hoy creas en lo que creas, te dicen, brother, hoy te vas de este mundo terrenal, ¿te sentirías contento o no contento con lo que has hecho hasta la fecha? Y esa es la respuesta de qué quieres hacer. No me siento contento, ¿qué tienes que hacer? Salí con el emprendimiento, y si vas a fracasar, fracasa con orgullo y dignidad y vuelve a empezar, que esa es una de las cosas más importantes. Sí, claro. Sumando a todo lo maravilloso que dijo Diego, ¿alguien ha oído o visto a Beltrán Briones, un argentino? ¿No? Bueno, pensando en esto de tener miedo de comunicar, que de cringe, que la gente te pele y diga que por qué estás haciendo lo que estás haciendo, este chavo lo que encontró es que todo lo que él comunica hace que él pueda vender, y a veces no necesariamente habla de su negocio. Y dice, no tiene que ser ni perfecto, ni tengo que tener un prompt, ni tengo que tener maquillaje, ni la mejor cámara, ni siquiera, él ahorita hace un tiempo sí le ponía captions a sus videos, ahora dice, no le pongo, ya ni siquiera le pongo. Y cuando le ponía, hasta salía con faltas de ortografía, como él lo pronunciaba, y hoy es uno de los referentes de real estate en Argentina, está creciendo muchísimo, recibe inversión hasta de Estados Unidos solo por haberse dejado ir, y digamos que su lección es, no pienses que va a ser perfecto, solo sé consistente. Verá, él sube 20 videos al día, por darte una idea. Y algo curioso con eso que menciona Malu es, toda la gente hoy, ahora cuando yo comienzo a hablar de refranes es cuando ya me siento de 40 años, es cuando me dicen, usted ya vino y pasó al mundo de ser señor, pero ya lo acepto. Pero había gente que decía que donde va la gente va Vicente, y es, hoy toda la gente parece rebaño. Entonces, cuando querés hacer algo distinto, sobresalís. Entonces, también es bien chilero, porque hoy toda la gente está haciendo lo mismo, más inteligencia artificial, tiene que ser un negocio digital. No lo sé. Entonces, el tema del consejo es, como les decía, lo que pasó con Nieto en alquiler, yo lo que hice fue observar el mercado. El mercado grita constantemente que necesita, pero como toda la gente anda que le pica partes donde no pega el sol, yo le digo a la gente, cuidado, porque estar ocupado y ser productivo no necesariamente es sinónimo. Entonces, si observas que hoy el mercado está gritando, pueden llegar a haber muchísimas oportunidades. Sí. Buena conferencia. Bueno, para empezar. ¿Vos desde qué año es de que ahorita ya no seguís trabajando en la agencia de Guatemala? ¿Cómo era? Agencia de gerentes. No, Ajá. no. Va. ¿Desde hace cuánto que ya no? ¿Desde cuándo me independicé en mi negocio? Ajá. No. Después de la AGG pasé todavía a trabajar en el mundo de los seguros masivos. La Constitución me va a regañar, pero desde que terminé la AGG me pasé al mundo de los seguros masivos, y yo terminé de trabajar en el año 2023. Lo interesante, y es un dato curioso, que empecé mi negocio, o sea, el Puto Amo las Ventas nació paralelo con mi trabajo. No sé si por dónde venía tu pregunta ahí. Sí, es que mi pregunta es, digamos, a vos te dijeron de que es o lo del Puto Amo de las Ventas o seguías trabajando en la empresa de antes, ¿verdad? Ese era con Nieto en alquiler. Ya después
fui un poquito irreverente, pero... Ajá. pero Va, y digamos, en el momento que vos dijiste, bueno, ya, o sea, voy a seguir solo en lo mío, y pues en donde yo trabajaba, pues ya no. En ese momento me imagino que, digamos, en términos económicos, el ramo de las ventas no ganabas lo que, me imagino, ¿verdad? Lo que ganabas en tu trabajo anterior, ¿o sí? ese fue el diferencial. Por eso es que cuando la gente a mí me dice yo tengo que renunciar para empezar a emprender, yo no estoy de acuerdo, porque hay mucho tiempo en el día. Entonces yo empecé a crecer mi negocio paralelo con el trabajo que tenía. Y yo lo que dije es, en el momento en que yo gane en el programa de las ventas lo que gano en mi empresa, en ese momento renuncio. Y aún así no renuncié. Hasta que otra vez me dijeron, ya cuando comenzaron a haber presión de que mi trabajo estaba haciendo eso, mi viejo me dijo, ¿cuánto estás generando hoy con el programa de las ventas? El 50% de mis ingresos. ¿Qué pasaría si le dedicas el 100%? Dije, pues podría ser interesante, pero en el fondo tenía pánico de emprender. Ajá, Ujú. ajá. Entonces, ajá, ¿qué fue lo que más te impulsó a vos, digamos, a decir, bueno, ya no voy a trabajar en, o sea, ahora voy a dedicarme solo el 100% al ramo, a pesar de que siempre estaba ese riesgo de que, digamos, de que, o sea, por algún motivo podía venirse todo abajo y te quedas otra vez sin trabajo? Entonces, ¿qué fue lo que más te dijo a vos? Bueno, voy a dedicarme el 100% a eso y a ver qué pasa. Yo me recuerdo que cuando tomé la decisión de decir, no, me voy a salir, yo lo planifiqué desde un punto de vista de decir, voy a tener todo un año para poder salir del puesto en el que estoy para tomar la decisión, y fue en febrero del año 2023, para que el 1 de enero del año 2024 yo ya pudiera empezar. Entonces yo dije, tengo todo el año para prepararme. Y en ese concepto lo quería hacer como más tranquilo. Y el problema fue que en agosto, cuando yo le dije a mis jefes en febrero, mira, pues voy a renunciar, pero lo que voy a hacer es que tomar todo el año 2023 para trabajar y voy a entrenar a la persona que en su momento la vayamos a encontrar, lo revisamos en el último trimestre del año, en el Q4. Y la cosa es que llegó agosto del año 2023 y me llama un día, el último día de julio, perdón, 31, y me escribió todavía mi jefe, me dice, mira, mañana empieza esta persona, entonces solo te cuento que tu último día de trabajo es el 30 de agosto. Y yo, ¿qué? Y en ese momento dije, pero si no quedamos que para el 1 de enero, y no, pero es que hay una otra persona, no podemos pagar 2 puestos, solo puedo pagar 2 puestos un mes. Sí, pero mira, hablamos de esto. Vos fuiste el que renunciaste. Y yo, hijo de tu madre, ¿verdad? Pero en el fondo tenía razón, porque pues al final, si yo le estaba diciendo que ya no quería seguir en su empresa, él tenía todo el derecho de conseguir a alguien que quiera seguir en su empresa. Entonces, ¿por qué te digo pinche vida? Es porque yo había tomado la decisión, que para mí es importante que planifiques y le pongas una fecha. Pero ese es el gran problema de la planificación y los presupuestos, como decía Eisenhower. La planificación en las batallas no sirven de nada, pero si no planifico estoy totalmente perdido. Entonces yo tenía una planificación para que el 1 de enero me independizara por completo, pero me obligaron a adelantarlo casi 5 meses. Y me recuerdo que cuando hablaba con uno de mis mentores, yo le decía, es que tengo pánico de emprender. Y me decía, qué ridículo si llevas 3 años de haber emprendido. Hijo de tu madre, decía, yo tenía toda la razón. Entonces, en algún momento dado, regreso a que queremos estar en donde vamos a estar más adelante, pero se nos olvida en dónde estamos hoy. Preparación, consumo de contenido. Y si crashamos, lo único que sabía yo es que, ¿por qué no me arrepiento de derecho? Es mi peor escenario es regresar a ser abogado. Tengo un título profesional de esta universidad que ya vale de mucho. Es mi peor escenario y aún así sigue siendo bueno. Entonces, yo no tengo por qué quejarme. Ah, bueno. Y solo una pregunta más, ¿no te han dado algún tipo de problema o polémica por el nombre? Sí, uy, Dios mío, desde mi familia. Sí, mira, el nombre es disruptivo, o sea, y eso lo tengo clarísimo, sobre todo en sistema financiero, en entidades académicas. La marca no tiende a ser tomada si la aislas. Entonces, no, en algún momento también tenía claro eso yo no quería venir y agarrar la marca y zampársela en la tráquea a la gente. O sea, yo tengo 3 marcas registradas, el Amo de las Ventas, Crece o Muere el Podcast, y Con Todos los Poderes, que es la empresa. Entonces, al final la gente no está buscando a la marca, me está buscando a mí. Entonces, si yo estoy aquí, yo puedo compartir. Sí he tenido problemas, pero tenía mi plan de contingencia, decir, bueno, voy al sistema financiero, vámonos con la empresa Con Todos los Poderes, o muchas veces pasa como el amo de las ventas. Y sencillamente, pues, llegamos y así es como se presenta. Gracias. Buena onda. Yo tal vez para complementar tu pregunta, que creo que el miedo de emprender es eso, ¿verdad? No tengo un pago quincenal o un pago mensual que voy a hacer con mi vida. Y digamos, algo que dicen los venture capitalists es que el emprendimiento es un full-time job. Si tú quieres emprender y reventarla y no tenés tantas responsabilidades, hacerlo lo más pronto posible, porque ya después es como, ok, sí, tengo que pagar casa, hijos, colegios, entonces mejor sostengo mi trabajo y emprendo paralelo, pero si lo puedes hacer antes, mucho que mejor.
Y va a ayudar mucho también el concepto, antes de eso yo uso mucho en las ventas conocimientos financieros. O sea, el hecho de que sepas mucho de finanzas, que yo le odiaba tanto los números, hoy entiendo que realmente los números son el lenguaje internacional. Entonces, si vos podés empezar, y puede ser ridículo, y uno dice que voy a empezar a invertir hoy, pero es que venía escuchando un libro que les recomiendo que se llama The Psychology of Money, y es excelente porque al final comienza a decir el impacto del interés compuesto, que todos sabemos y todos sabemos que es bien obvio, pero muy poca gente lo hace. Y la verdad es que si vos comenzás hoy a invertir, va a ser mucho más fácil poder emprender porque esa falta de tener un colchón es lo que muchas veces nos da temor de decir y de dónde lo saco. Pero si nos preparamos, tiende a ser un poquito menos complicado. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cuál fue el momento en donde más aprendiste antes de sacar tu marca sobre las ventas? Porque de lo que nos habías contado, venís como trabajando de las empresas y, o sea, ¿fue a través de las otras empresas que trataste de hacer o dónde decís que este fue el mayor exponente para aprender de las ventas como tal? Mira, el tema de las ventas es que yo nunca me he dado cuenta, yo siempre pongo de que mi primer emprendimiento fue a los 3, casi 4 años cuando yo vendía avioncitos de papel y abanicos de papel porque mi papá me dijo, yo quería un Mi Robot, no mentira, quería un G.I. Joe y era así como quería mi juguete y era una maravilla, me dijo, buenísimo, pero conseguí dinero y decía, hijo de tu madre, o sea, no lo decía en ese momento pues porque 4 años que iba a hacer. Entonces yo sabía que mis papás recibían amigos y comencé a vender avioncitos de papel y abanicos. Entonces siempre he sido como muy comerciante, pero viene mucho del enfoque de que me gusta relacionarme con la gente. Entonces cuando yo logré entender que mi manera de relacionarme con la gente y mi habilidad de poder interactuar con la gente era algo que yo podía monetizar, fue cuando comencé a pensar en esta marca. Entonces lo que yo más aprendí, el momento clave para mí fue cuando entré al mundo de los seguros, porque yo trabajaba en un concepto de seguros masivos, que lo que hacía era llegar a diferentes empresas a que vendieran seguros masivos y la gente, pues, imagínate, departamentos de servicio al cliente, farmacias, bancos, etcétera, para vender seguros. No es algo que sea como súper sexy, ¿no? Entonces, cuando me comencé a dar cuenta de que las fuerzas de ventas era lo que movía a las empresas, pero había muy poca gente preparada, y dije, pero si a mí me gusta leer, si a mí me gusta compartir, soy bueno para comunicar, esto puede ser un clic. Regreso otra vez a observar el mercado. Y como le digo a la gente, sí requiere, como decía mi cuate colombiano que se llama Daniel Molina, es emprenda. Y si tiene miedo, emprenda con miedo. O sea, no hay de otra. Entonces el aprendizaje es cuando en ese momento decís, esto es algo que el mercado le pueda servir. Ahí fue cuando yo me di cuenta en el mundo de los seguros. Súper, vamos contigo. Y algo tal vez que me gustaría resaltar de Diego, yo lo conocí hace como un mes y vino y saludó a todos los que estaban en el salón en ese momento. Te ayudo, ¿qué hago? Me acuerdo de ti perfecto, se acordaba de los nombres. Hay un libro buenísimo que se llama Cómo hacer amigos y a la gran, se me fue la otra parte, pero es de Dale Carnegie. Pero de verdad que la vida se trata de cómo nos relacionamos con la gente y a veces nos damos cuenta de eso muy tarde. Vivimos siendo el enemigo de la gente toda la vida y vivimos siendo el que hace cara de me caes mal, ¿verdad? Y todas las personas sirven un propósito para nuestra vida hoy o en 5 años, ¿verdad? Entonces, esa habilidad que él tiene espectacular, de verdad, es algo que debemos cultivar, ya seamos emprendedores o trabajemos en el mundo corporativo, porque vendés siempre, vendés propuestas de innovación, vendés a alguien que te ayude a sacar el chance, le vendés a tus papás que te paguen la maestría, ¿verdad? Entonces te quería dejar con eso adicional, porfa. Hola, ¿cómo estás, Diego? Muchísimo Primero gusto. que nada, gracias por la conferencia. Yo lo que te quería preguntar era cuál sería tu consejo, digamos, cuando uno entra al mundo de las ventas hay que negociar bastante. Entonces, pues a mí me ha tocado en lo personal lidiar con muchos tipos de personas. La verdad es que es difícil encontrarle el modo a todos. Entonces, ¿cuál sería tu mejor consejo para ser buenos negociantes? Buena pregunta. La verdad que como me decían a mí cuando dicen buena pregunta es porque viene una respuesta bien estúpida, pero en este caso espero que no. Mira, yo lo aprendí de Víctor Cooper, es que cuando piden consejos es bien difícil como entender cómo mi experiencia te puede dar a la tuya. Lo que sí puede ser es que pueda ser inspiracional desde el punto de vista de que ustedes tomen la decisión de tomar sus propias decisiones. Pero para mí el mejor
o la mejor premisa que te puedo dar en el mundo de las ventas es que el negocio en el que estamos, sea lo que sea, es el negocio de las relaciones. Y es precisamente lo que decía Malu. Yo me comencé a dar cuenta de que cuando yo te hago sentir como persona y me interesas como persona, la gente cambia. Y en algún momento dado, si tienen la oportunidad de escuchar el episodio 205, yo estaba entrevistando a este mentor que me mandó la foto de Crea usted mismo. Hablando en ese podcast, en ese episodio, él me dijo, lo que no nos hemos dado cuenta es que muchos líderes comerciales al final, empresarios a nivel mundial, somos niños lastimados. ¿Qué significa eso? Nosotros somos la versión de la que nuestros papás o quienes nos educaron nos han educado. Pero llega un momento en el que somos tan responsables que tomas la decisión de seguir con esa programación o cambiarla a lo que querrás adaptarte. Ese es el primer formato. ¿Por qué viene la respuesta a esto? Porque siempre creemos que cuando la gente habla de ventas, lo primero que piensan en ventas es, ¿me querés robar plata? Vendedores, no vas a parar de joder. O sea, el vendedor es el que está intenciando. Y yo no estaba de acuerdo en eso. Entonces yo decía, para mí vender es ayudar. Y cuando yo comienzo a hablar con la gente, porque por eso es que un capítulo de mi libro se llama Ser persona está de moda, donde cada persona con la que hablas se quiere sentir bien, quiere que su familia esté bien y se quiere sentir reconocida. Entonces hay una frase que un mexicano decía y que ahí te puedo centralizar el resumen de la pregunta que me dijiste y es, haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. No querrás venderle. La gente detestamos que nos vendan, pero nos encanta comprar. Y si le damos la vuelta a eso, hay escenarios maravillosos. Yo tengo una pregunta. Beltrán habla mucho de una estrategia en la que se centra más en la cantidad que en la calidad de videos que saca. ¿Tú estás de acuerdo con este tipo de estrategias en la que buscas sacar más videos que en realidad la calidad del video que estás sacando? Eso es buena pregunta, porque yo creo que estudié tanto tiempo Derecho para poder responder de una manera profesional. Depende. Porque es que al final para mí no hay una receta mágica. Beltrán está enfocado en determinado tipo de leads. Entonces es cierto, yo prefiero 1000 veces calidad que cantidad, porque también es más fácil. Pero es que depende, porque hay gente que cuando yo estaba en masivos me interesaba mucho la masificación. Si nos vamos a un algoritmo como TikTok, TikTok premia la frecuencia, Instagram no tanto, aunque sí, pero depende para qué. Entonces la respuesta, yo siempre les digo, es no hay que responder como nosotros pensamos, sino como otro abogado me enseñó. Hay que pensar como el pez, no como el pescador. Entonces muchas veces nos comparamos con los creadores de contenido, pero ¿para quién creamos contenido? Para la audiencia. ¿Quién es tu audiencia? Investígala. Entonces comienzas a ver quién le da like, además de mi papá y mi mamá. Entonces uno comienza, bueno, quiénes realmente pueden llegar a ser mis clientes, y comienzas a identificar. Y hoy con la pinche inteligencia artificial es bien fácil, porque puedes descargar todos tus archivos de Meta, si es que estamos haciendo ahí, o descargas temas de TikTok, los subimos a un LLM, le haces ChatGPT o el que quieras, y le pides que te analice y que te dé un formato de la audiencia a la que tienes y que te recomiende qué frecuencia y qué tipología tienes que hacer para que con tu criterio puedas lanzar lo que quieras lanzar. Entonces, Beltrán tiene un enfoque así. Yo conozco muchas personas que ven masificación y respondo, depende cuál sea el valor que tu audiencia capte de ti. Eso es. Mi duda más aterrizada es, has hablado mucho de la madurez emocional, que definitivamente es crítica como persona. Tal vez a nivel personal me gustaría saber qué libros nos recomendás, qué podcast nos podrías recomendar, porque al final sos conocedor, he visto en tu conversación que te gusta leer mucho y parte de esa sabiduría es saber a quién leer. Entonces, mi duda es, ¿a quién nos recomendarías leer y qué podcast nos recomendarías escuchar? Primero te voy a recomendar un libro buenísimo de Anita. Ya me estoy terminando hay un libro que acaba de sacar ella, es una autora chapina que acaba de ser la primera autora chapina publicada en España. El libro se llama Reprogramándote, porque ella está muy enfocada en la audiencia femenina, pero es bien chilero lo que da ahí, porque da un montón de herramientas para programarte hacia donde querés llegar, y eso lo vas a ver repetido en un montón de libros. Pero si nos queremos ir a otros libros, también te recomiendo El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, libro viejísimo y súper interesante, historia apasionante del conocimiento de qué es lo que estás haciendo y qué sentido le das. Hay un montón de libros que pueden ir escuchando con relación a la inteligencia emocional. Bendita inteligencia emocional de Malcolm Gladwell. Él tiene muchísimo conocimiento del desarrollo de ese concepto y fue el creador de ese concepto potentemente en los 90s. Podcasts como el de Mel Robbins, el de Jay Shetty, son podcasts muy buenos que realmente impactan muchísimo en lo que dicen, y toda la gente lo que te dice es cuestionate, ¿qué querés? Y como decía, si no mal recuerda Freud, él decía que la única manera en que el ser humano puede crecer es empezando hacia adentro. Entonces, yo creo que de la misma manera en que si deberíamos de haber empezado a invertir desde jóvenes, mi criterio es que deberíamos de comenzar a confiar en la psicología desde jóvenes y a tener personas con las que discutamos y podamos
vomitar nuestras ideas sin sentirnos juzgados, porque el miedo de las preguntas que venían al inicio provienen mucho de lo que creemos que la gente piensa de mí. Entonces, entre más comences a vomitar esos juicios y a tener a alguien que no te va a juzgar, sino que puedes ordenar tus ideas, maravilloso. Entonces, esos podcasts, esos libros y acompañamiento psicológico, estás hecho. Así que sería eso. Buenísimo. Súper, gracias. Yo le agregaría 2. Mindset de Carol Dweck y El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Es bueno, de estoicos, buenísimo. Y pues nada, Diego, gracias por abrirte, por compartir toda la historia de una manera súper amigable, súper práctica y bueno, gracias a ustedes por participar. Gracias.